El 12 de febrero de 1798, el general Berthier de Francia entró nada más y nada menos que en la Capilla Sixtina del Vaticano bajo el Papa Pío VI de su trono y, atención a esto, le quitó la tiara y le dijo que su poder había terminado. Esto es contexto de la Revolución Francesa. Estamos analizando también el panorama histórico. No, ese apocalipsis es súper difícil de entender, la verdad, yo no he entendido nada. Uy, eso es verdad. Aparte, ¿no has escuchado que cada caballo tiene diferentes colores? Uy, qué enredo tan grande. Es como, por ejemplo, lo de las bestias que tienen 4 cabezas, que salen del mar, que salen de la tierra, que... Un oso y eso, y las 7 iglesias. O sea, es muy raro, muy enredado, y que luego sobresale un cuerno que opaca a los demás. La verdad es súper, súper complejo. Sí, eso es muy raro. Yo no entiendo el apocalipsis, cuál es el propósito. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. ¿Estamos preparados para los eventos finales? No lo sé, tú dime. ¿Nuestro conocimiento profético es sólido? Esa es una excelente pregunta. Esta generación llegó para marcar la diferencia. No comemos cuentos, somos jóvenes profetas. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dirige Teo el Mensajero. Ruge familia, qué placer es encontrarnos otra vez y qué alegría es volvernos hoy a escuchar y a ver en Esperanza Colombia Radio 96.3 FM y por supuesto 107.1 FM. Estamos en vivo a través del dial y por supuesto de estas plataformas de streaming. Gracias por acompañarnos y que hoy sea una gran oportunidad para aprender más de la palabra de nuestro Dios. En esta iniciativa que hemos denominado Jóvenes Profetas, para que podamos entender de una manera más coloquial y por supuesto detallada de las profecías, qué mensaje hay detrás de las mismas, cómo podemos nosotros adquirir esperanza a través de ellas. Bueno, este podcast es para ti, tienes que verlo hasta el final porque hoy el tema que vamos a tratar es crucial para esta etapa de la humanidad en la que nos encontramos de la historia profética en las naciones. Y es que analizando este contexto del cuerno pequeño que vimos en el anterior episodio, representa el mismo poder que se menciona en la bestia de Apocalipsis 13, 1 al 10. Allí recordando un poco acerca de este pasaje bíblico que menciona Juan. ¿Por qué, Teo? ¿Por qué es la misma bestia el cuerno pequeño? Bueno, hay 3 razones. La primera, el cuerno pequeño y la bestia se hallan en el mismo eslabón o en el mismo periodo de tiempo de la cadena profética, o sea, se enlazan en ese mismo momento. El cuerno pequeño y la bestia desempeñan las mismas acciones, entendiendo que ambas persiguen, ambas ejercen su dominio y por supuesto persiguen al pueblo de Dios remanente fiel. Y la tercera es que el cuerno pequeño y la bestia reinan por el mismo periodo de tiempo que analizábamos precisamente en el capítulo pasado. Y si no lo has visto, ya puedes ir inmediatamente aquí arribita, te voy a dejar el video para que lo puedas repasar. Y ha llegado el momento para que te suscribas a este video y a este canal de Teo el Mensajero 777, tu servidor quien te habla y quien te ofrece estos estudios y esta oportunidad de analizar más la palabra de nuestro Dios, para que suscribiéndote al canal puedas tener la oportunidad de ver más contenido y que cuando se publique algo tú puedas ser el primero en verlo. ¿Te gustaría eso? Bueno, adelante, ya el botón de suscribirte aparece en este momento en pantalla para que lo puedas hacer y seguir conectado con esta iniciativa. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Atención a todas las simbologías y los términos que analizábamos también en el capítulo anterior. Versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Acabo de leer Apocalipsis 13, 1 al 2 y sobre este pasaje bíblico vamos a basar el estudio del día de hoy. El gobierno del Imperio Romano, que se menciona allí como la bestia y inspirado por el dragón que es Satanás, lo veíamos en el capítulo 12 de Apocalipsis. El dragón se llenó de ira contra la mujer, ahí está hablando del dragón. Atravesó por 3 etapas que son: la primera, el dragón o la bestia horripilante gobernando solo.
O sea, solamente el Imperio Romano desde el 168 hasta el 476 después de Cristo. 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. El dragón o la bestia horripilante con los 10 cuernos o la división del imperio. Recuerden que el Imperio Romano se vino a dividir después de la invasión de las tribus germánicas y hoy conocemos ese mismo Imperio Romano como toda Europa, por eso se le conoce como el Viejo Continente. Y esto sucedió en el 476 después de Cristo hasta el 538 después de Cristo. Y el dragón entonces en esta etapa que estamos analizando es el mismo con el cuerno pequeño, que fue del 538 al 1798, la época de oscurantismo, o los 1260 días que se menciona allí en Apocalipsis, en Daniel, 42 meses, tiempos y la mitad de un tiempo. El cuerno pequeño o la bestia del que estamos hablando reinó por 42 meses. Al concluir entonces estos 42 meses, mis queridos jóvenes profetas, terminó entonces la tercera etapa del dragón o de la bestia en ese entonces. Y miren cómo lo narra el apóstol Juan en Apocalipsis 13:3. Sucedió algo importante para analizar en este episodio. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, una de sus reinos, una de sus cabezas. El 12 de febrero de 1798, el general Berthier de Francia entró nada más y nada menos que en la Capilla Sixtina del Vaticano bajo el Papa Pío VI de su trono y, atención a esto, le quitó la tiara y le dijo que su poder había terminado. Esto es contexto de la Revolución Francesa, estamos analizando también el panorama histórico. De modo entonces que el Papa ya no ocupaba el trono en Roma, ya no era ese poder que ejercía en ese entonces, y esto entonces, con lo que leíamos anteriormente de Apocalipsis 13:3, fue lo que le originó la herida mortal al papado. Y no significa que entonces la herida mortal en la Iglesia Católica haya dejado de funcionar o haya dejado de operar, porque después entonces de todo esto que ocurrió, el Papa Pío VI fue depuesto y la Iglesia Católica como organización continuó funcionando como iglesia. Y nuevamente hago aquí la aclaración, no estoy hablando acerca de los feligreses que se encuentran en la Iglesia Católica, no, estoy hablando acerca del sistema de religión apóstata que se originó unos años atrás y que hasta el día de hoy sigue vigente. Así que mis hermanos católicos, les abrazo y les animo para que sigamos estudiando las profecías y dándonos cuenta de cómo influyen en el contexto histórico y que no comamos cuento porque somos jóvenes profetas, ¿verdad? Entonces, los fieles continuaron bautizando a sus infantes, yendo a misa y confesando sus pecados al sacerdote. Pero el gobierno francés, en este contexto de la Revolución Francesa, le quitó la espada del poder civil que se menciona en Romanos 13:1 al 4. Allí si tienes la oportunidad de ir a visitar ese pasaje, te va a ampliar muchísimo más el contexto. Y entonces así el papado era incapaz de ejercer todas sus funciones, todo lo que estaba poniendo en práctica como su gobierno, y ya no podía usar entonces la espada del poder civil que persiguió a cristianos en su momento y que masacró y que martirizó, sino que ahora esa espada que utilizó para perseguir, ahora estaba era perseguido, y ya a los que discrepaban con sus enseñanzas y tradiciones de hombres, pues ya no podía ejercer ese mismo poder. Mire cómo los historiadores narraron esta herida y derrota de la siguiente manera. El objetivo del directorio francés era destruir al gobierno papal, no la iglesia, como enemigo irreconciliable de la república. Al anciano papa, o sea Pío VI, le pidieron que entregara el gobierno temporal, no la dirección de la iglesia, y al rehusar hacerlo fue arrastrado del altar, o sea, no quería perder sus privilegios en el poder el papa. Los anillos fueron arrancados de los dedos y finalmente, después de declarar que su poder temporal estaba abolido, los vencedores se llevaron prisionero al papa a Toscana, a donde nunca regresó. Esto fue en el año 1798 y es un relato de George Trevor del libro Rome from the Fall of the Western Empire, en el capítulo Londres, The Religious Tract Society, páginas 439 y 440.
Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Recordemos entonces que la bestia no representa a un papa en particular, sino a un sistema que reinó por 1260 años. El sistema entero fue echado entonces en cautiverio cuando el Papa Pío VI fue llevado al exilio allí, a la isla, a Toscana, y emprendió entonces como ese sistema que estaba reinando en ese momento ya declinó. Hasta ahí llegó, final no va más como tal en cuanto al poder. Pero fíjense que las tradiciones y las enseñanzas religiosas siguieron y hasta el día de hoy siguen. Mientras que el Estado de Roma le suministraba la espada del poder civil al papado para imponer dogmas y prácticas, como lo mencionaba anteriormente, el papado estuvo libre y vivo. Pero cuando el poder civil de Francia, ahora ya no es Roma sino Francia, le retiró la espada del poder civil, se le volcó el contra y el papado quedó herido y en cautiverio. Si ven cómo los simbolismos de que recibió una herida mortal y que fue llevado a cautiverio empiezan a resaltar aquí en esta parte del pasaje bíblico. Y es que en un contexto más amplio, Pablo nos describe ese mismo poder representado en un hombre de pecado, el hijo de perdición, que se encuentra en 2 de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Nos dice lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor o el regreso de Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Apostasía es que renuncian a todas las tradiciones y por supuesto las enseñanzas puras de la iglesia primitiva. Se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto, atención a esto, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Actualmente les pregunto, mis queridos jóvenes profetas, ¿quién está sentado en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios? Como ya hemos visto, después de gobernar entonces los 1260 años, recibió una herida mortal, la bestia o el cuerno pequeño que estamos en este momento analizando. Con la misma espada con la que persiguió, así se le devolvió como el mandado, pues diríamos nosotros acá. Y fue echada al cautiverio cuando el gobierno francés le quitó precisamente ese dominio. Pero la profecía afirma que la herida mortal se va a sanar y que la bestia quedará libre para ejercer un nuevo poder ya ahora a nivel global, ya no localizado sino a nivel global. El mundo entero se maravillará entonces en pos de la bestia. Esta será la cuarta etapa de la cuarta bestia o el cuerno pequeño que mencionábamos, y así lo explica el apóstol Juan. Vi una de sus cabezas como herida de muerte con la espada, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de ella. ¿Dónde está este pasaje bíblico? En Apocalipsis 13:3. Y es que en cuanto a esto, Ellen White, la profeta del Señor, nos explica cómo se sanará esa misma herida mortal que se le generó al papado. ¿Está listo para leerlo? Muy bien, vamos allá. Deróguense, o sea, quítense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles, o también llamados seculares, y déjesele a Roma, o la cuarta bestia, cuerno pequeño, que recupere su antiguo poder, y se verán resucitar en el acto su tiranía y persecuciones. ¿Dónde está este poderoso pasaje? Está en el Conflicto de los Siglos, página 620. Sí, señores, aunque parezca imposible en estos tiempos donde se habla acerca de una paz mundial, de respetar los derechos humanos, de que vengan, hablemos, razonemos, seamos todos uno y cantemos Cumbayá, bueno, ahí la herida mortal de esta bestia va a ser sanada y este imperio volverá a surgir. ¿Por qué? Porque escrito está, y si Dios lo dice, yo le creo. ¿Y tú? Ahora les pregunto, ¿cuál nación le va a devolver precisamente ese poder que perdió con su herida mortal a esta bestia? La respuesta es sorprendente, yo creo que ni se la esperan y la vamos a estar analizando posiblemente
y ya definidamente en nuestro próximo tema que estudiaremos de esta serie de profecías históricas, donde la bestia que se levanta de la tierra tiene algo que ver. Posiblemente no lo vamos a ver, no, lo vamos a ver en el próximo episodio y va a ser una realidad. Así que conectados con ese próximo episodio. ¿Cómo vamos hasta ahí? El cuerno pequeño reinó por 42 meses o 1260 días. Al concluir los 42 meses, terminó la tercera etapa del dragón. Se nos informa que al concluir este periodo de tiempo sucedió la herida mortal. La herida mortal no significa que la Iglesia Católica cerró sus puertas o dejó de funcionar como iglesia. Es un simbolismo de la pérdida de su poder civil con el cual perseguía al pueblo fiel de Dios. Pablo nos describe el poder religioso que surgió de la bestia espantosa, y algunas de sus características nos confirman que en efecto se trata de una religión apóstata. El poder del Imperio Romano, perseguidor y escarnecedor, surgirá de nuevo en pos del cuerno pequeño, el cual identificará a sus adeptos con la marca de la bestia. Pero Dios siempre tiene un remanente fiel que no se doblegará y que por el contrario recibirá su sello protector. Gracias por haber llegado hasta aquí. Comenta, suscríbete, dale like a este video y por supuesto sigue conectado con toda la programación de Esperanza Colombia Radio 96.3 FM y 107.1 FM. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio. La bestia que surge de la tierra. ¿Cuál será? No comemos cuento. Somos jóvenes profetas.